El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte decir en esta nueva transmisión que Dios desea estar contigo. El poder del Altísimo desea estar en tu vida. Dios quiere entrar a morar a tu corazón. Voy a orar por ti. Es el anhelo de nuestro corazón que Dios te bendiga. Que tú puedas entender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, gozarte en la palabra de Dios. Hoy miraba en la internet y alguien decía, ¿cuál es el verdadero evangelio? Y yo decía, ¿cuál es el verdadero evangelio? Pues el evangelio de Jesucristo. Jesucristo son las buenas nuevas de salvación. No hay otro evangelio, dice Romanos. Romanos dice que Jesucristo son las buenas nuevas que Dios tiene para salvación. Que Jesucristo es quien te justifica para con Dios Padre. Por eso no hay otro evangelio. El evangelio es la persona de Jesús de Nazaret. Por eso los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan a Jesucristo. No presentan a nadie más, no hablan de nadie. Mientras que ya las cartas nos hablan del apóstol Pablo. Pero si tú miras los 4 evangelios, los 4 evangelios te presentan desde que Jesucristo fue anunciado, desde que Jesucristo fue engendrado, desde que Jesucristo fue manifestado y el cumplimiento de todo lo que Dios había provisto en la persona de Jesús de Nazaret. Luego encontramos los hechos de los apóstoles es los resultados que tú obtienes cuando conoces a Jesucristo, cuando conoces el evangelio y comienzas a vivir algo diferente en tu vida. Vemos que lo primero que se manifiesta es que Jesús sube, eso lo narra Hechos de los Apóstoles, el cumplimiento de la palabra, pero vemos nosotros que la iglesia comienza a vivir el evangelio unánimes en oración y ruego, y viene sobre la iglesia la promesa gloriosa del Espíritu Santo. Y comienzan a hacerse milagros, prodigios, señales, y empiezan a ver hombres de Dios como Esteban, Felipe, Pedro, Pablo, Bernabé, Santiago, y etcétera, etcétera. Ya una vez hay evidencias, se comienza la doctrina que es la carta a los romanos. Y hemos querido estudiarla y detallarla para que tu vida pueda crecer. Así que, ¿cuál es el evangelio? Los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, la carta o la introducción a las cartas paulinas, que son la doctrina de la iglesia. Voy a orar por ti, voy a pedirle a Dios que en esta hora venga con poder y tú puedas ser edificado, tú puedas crecer, se rompa todo paradigma, se rompa toda cosa que por muchas veces nos enseñaron y a veces se cometen errores, pero a la luz de la palabra y con el correr del tiempo, y hombres de Dios han venido dando luz a la iglesia y han venido explicándonos lo que es el evangelio de las buenas nuevas de salvación, Jesucristo. Padre Celestial, venimos ante tu presencia. Y yo clamo a ti por cada persona que me ve. Yo clamo a ti por cada persona que en esta hora me escucha. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga a ellos. Que ellos en esta hora puedan sentir el abrazo tuyo, Señor.
Hoy no vengo a hacer ninguna demostración de conocimiento ni derroche de palabrería, sino vengo a presentarte a ti, Señor Jesucristo. Porque el anhelo de mi corazón es que las personas se arrepientan, que todos aquellos que me ven puedan entender que en ti hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, felicidad, que solo tú eres la esperanza prometida, que tú eres el que llena nuestros vacíos y nos das de tu Santo Espíritu para confirmar aquellas palabras que tú nos has dado, porque tus palabras son vida, tus palabras son vida, tus palabras alimentan nuestra vida, nos afirman, nos hacen crecer en ti, para ti, por ti, Señor. Salva las vidas, Señor. Mira a cada persona que me ve, cada cristiano, cada amigo. Yo te pido que en esta noche se puedan despejar las dudas que hayan en su corazón y que podamos sentir el abrazo tuyo, la presencia tuya. Hoy te invito, Señor Jesucristo, a que tú tomes control de mi mente, de mis labios, y que no hable nada que no edifique. Aquí estoy a tus pies. Me quito, Señor, para que tú me uses y que en esta noche tu nombre sea glorificado. Sana al enfermo, Señor. Liberta al oprimido, Señor. Da seguridad a aquel que no la tiene. Aquel que está cansado, oprimido. Padre, dale paz en el nombre de Jesús. Dale paz en el nombre de Jesús. Abre la puerta, invita al Señor en esta hora y dile: Señor Jesús, yo te quiero invitar. Porque tú muy claramente lo dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Tú eres la paz, por eso te invito a mi vida, te invito a mi familia, te invito a mi hogar, a mi empresa, te invito en esta hora para que tú andes conmigo y así veamos muchas cosas, podamos tener la certeza de que tú pagaste un gran precio por mí y que tu salvación me ha librado del poder del pecado y de la muerte, y que nada me tocará, porque tu palabra dice que tú guardas a todo aquel que en ti está, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío. Tu palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los justos. Obra Espíritu de Dios, obra Espíritu de gloria. Fluye con poder y con unción, trayendo libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poderte saludar. Han pasado muchas noticias. Se han corrido muchos rumores. Israel y los judíos ortodoxos han presentado a un joven de 30 años como el Mesías de Israel. Pero déjame decirte que por desconocimiento nuestro hemos hecho un gran escándalo y hemos hecho una gran vergüenza por no conocer la tradición judía ni conocer lo que está sucediendo en medio del pueblo de Israel. Ellos siguen esperando su Mesías. Ellos siguen esperando su libertador. Ellos siguen esperando el cumplimiento de la palabra de Dios, que Dios dice: traeré nuevos cielos y nueva tierra. Ellos siguen esperando lo que dijo Moisés: Dios levantará de en medio de tu pueblo un profeta. Y pues ellos, ¿qué hacen? Mirar
¿Qué persona hay entre ellos que cumpla las características del Mesías? Y si cumple una o dos o varias, lo designan. Pero este hombre que han levantado nada más ni nada menos es como un gran influenciador que se ha levantado para que la gente lo siga. Pero la Escritura es clara en decir, porque Mateo muy claramente lo dice, la palabra de Dios lo dice en Mateo 24 del 5 al 31. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que no es nada novedoso de que se haya levantado este hombre y que la casa de Israel, los judíos ortodoxos, lo hayan nombrado como su Mesías. Pero él no es el anticristo. Recuerde que hay dos posturas teológicas, unos que creen que estamos ya viviendo el tiempo de la tribulación, y cuando ven este mover, pues dicen, mire, ya se levantó el anticristo, estamos ya... No, un momento. La palabra de Dios es clara y el apóstol Pablo dice que no se puede manifestar el inicuo cuyo poder se desarrollará sobre el mundo entero y no se puede manifestar hasta que no sea quitado de en medio quien lo detiene. Quien detiene la manifestación del anticristo es la iglesia, es el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí. Hasta que la iglesia no sea arrebatada, no puede en la tierra haber un mover diferente que el sometimiento de todo a la voluntad de Dios. Y la iglesia es la sal que está reteniendo que el mundo se corrompa y se destruya. Así que descansa en la promesa del Señor. Y en esta noche traemos un tema interesante. Hace poco mi amigo Gonzalo Guzmán me escribió y me dijo acerca del artículo para el periódico Valores Cristianos, y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres que escriba? Y vino a mi mente un tema muy hermoso que tiene que ver con el de esta noche: la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios, entrar a la gracia de Dios, es igual a vivir en la gracia de Dios. Y yo cortamente en este artículo decía, no puede ser. Y es lo que Dios en esta hora te quiere enseñar. Dios te quiere enseñar, no un nuevo evangelio, no, en ninguna manera. Pero una cosa es que tú entres a la gracia y otra cosa es que tú vivas en la gracia de Dios. Es totalmente distinto. Es lo mismo que el agua en su estado sólido. Es lo mismo que el agua en su estado líquido. Es lo mismo que el agua en su estado gaseoso. Vamos a empezar nuestro estudio. El sufrimiento. El sufrimiento. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo número 17. Romanos 8, 17. Y dice así la Escritura: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, vuelvo y te repito, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira que ya el apóstol comienza a ahondar, comienza a mostrar qué es vivir una vida cristiana. Y es que a partir de Romanos capítulo 8 empieza el apóstol no a debatir cómo entras a la gracia de Dios, sino el apóstol comienza a evidenciar qué es vivir en la gracia de Dios. Recuerda que entrar a la gracia de Dios no se logra por tus fuerzas, no.
No se logra porque tú lo mereces, en ninguna manera. Entrar en el reino de Dios, a la gracia de Dios, no depende de ningún ser humano. Solo depende de Dios. Porque hay un gran precio que pagar que ningún ser humano lo puede hacer. Nadie puede pagar el precio para entrar a la gracia de Dios, sino que la persona de Jesús de Nazaret. Por eso, si tú lees atentamente y relees atentamente los versículos 7 de para atrás, te vas a dar cuenta que el apóstol le está diciendo a aquellos prosélitos, a aquellos judíos que conocían bien de la tradición judía, conocían de la ley y de la Torá, les tenía que empezar a hablar y a demostrar lo que ellos conocían, de tal manera que ellos vieran en Cristo el cumplimiento de la ley. Así que no hay resultado que tú puedas tener que te haga entrar en el cristianismo. No lo hay. Hay una gran diferencia en entrar a la gracia de Dios y vivir en la gracia de Dios. Mire que la Biblia dice muy claramente en Romanos capítulo 4, versículo 4. Romanos 4:4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Versículo 5, ahí mismo, leámoslo para que tú veas. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Así que entrar a la gracia de Dios es por fe. Es por creer en la persona de Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 2. Romanos 4, 2. Si Dios lo hubiera aceptado por lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podría sentirse orgulloso de nada. Así que el vivir en la gracia de Dios es el resultado de que Dios te haya querido aceptar y que tú hayas querido aceptar la invitación que Dios te dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te voy a explicar con el siguiente ejemplo. Alguien te invita a ti a un parque. Tú no tienes los recursos, porque la entrada es muy costosa. Ejemplo, alguien dice, mire, te voy a invitar a los Estados Unidos, al parque X. Tú no tienes visa, tú no tienes pasaporte, tú no tienes el dinero para el tiquete del avión, tú no tienes el hotel donde quedarte, tú no tienes cómo pagar la entrada. Pero la persona que te invitó te dice, mira, yo asumo todo, yo me encargo de todo. Entonces tú comienzas a decir, qué bueno, me van a llevar, puedo entrar, puedo disfrutar. Esa invitación que te hacen, la asume otra persona. De tal manera que sería muy ridículo que tú comenzaras cada nada a decirle, hola, usted me va a llevar, ¿no? Pero es que ya te invité, ya estoy organizando todo, ya estoy pagando. Ah, bueno, oye, pero de verdad, ¿y es en verdad que tú me vas a llevar? Y comienzas tú a tener temores,
Comienzas tú a tener algo que al tiempo, cuando te des cuenta, es un ridículo. Porque ya la persona te dijo, te voy a llevar. Cristo te dice, yo di mi vida por ti. Te libré del poder del pecado y de la muerte. Te saqué de la esclavitud y te libré de tu padre el diablo porque los deseos de él hacías. Ahora yo quiero que seas mi hijo porque te quiero adoptar. Entonces la persona, cuando está viajando, aún no ha entrado a la gracia. Y es ahí donde las obras deben morir en el creyente. Es donde el creyente debe decir verdaderamente, es tan alto el precio que tú pagaste por mí, que volver a pecar es tan vergonzoso para mí, porque todo lo que ha hecho, los esfuerzos que ha hecho la persona por llevarme a viajar, no me hacen a mí acreedor a yo ser con ella una persona indiferente, una persona desleal. Entonces comienzas tú a vivir una nueva experiencia. Comienzas a viajar, comienzas a conocer. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que tú vivas en la gracia de Dios. Que tú vivas en la gracia de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, 3. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Así que estar en la gracia de Dios no es porque tú ayunes, no, porque Cristo pagó el precio por ti. No es porque tú ores, no. Eso tiene que ser una norma de tu vivir en la vida de gracia. Orar, ayunar, leer la Biblia. Tiene que ser un hábito, tiene que ser una norma, tiene que ser algo normal. ¿Por qué? Mira lo que dice Hebreos 11:9. Hebreos 11:9. Aquí vas a encontrar el secreto de tener una vida completa en libertad, donde la nueva creación de Dios es vivida por quien la recibió. Mira lo que dice Hebreos 11:9. Presta atención. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Mire lo que dice la Biblia. Vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esas promesas. Leamos el 10 de una vez. Leámoslo now. Hebreos 11:10. Abraham esperaba aquella ciudad que tiene cimientos firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Vivir en la gracia no es tú apegarte a las promesas. Dios, tú prometiste que me ibas a bendecir. Y el hermano que se convirtió ayer, tú le diste un carro y a mí no. Eso no es una norma que indique que tú estás en la gracia. No, es tu vivencia en la gracia. Abraham recibió una promesa y Dios le dijo, mira, ¿ves la tierra? Te la voy a dar a ti. Pero Abraham no se apegó a la tierra, sino Abraham dijo, este paso que yo di de abandonar la idolatría, este paso que yo di de abandonar mi familia idólatra y empezar a caminar sobre lo que Dios me dio, pero mirando hacia la ciudad celestial, no apegándose a lo material, sino disfrutando de la vida que tenía en Dios, en comunión con Él, en la tierra, pero con su mirada puesta en el cielo. Ahí es donde comienzas tú a vivir
una vida en la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Porque es que uno oye a mucho cristiano llamar y decir, hermano, ore por mí, es que Dios no me oye. No, es que tú no estás viviendo una vida de creerle a Dios. Imagínense que pasaron cuánto tiempo para que Moisés pudiera recibir algo. ¿Cuánto tiempo para que José pudiera recibir algo? ¿Cuánto tiempo para que el mismo Abraham recibiera una promesa? Pues ellos descansaron en esa promesa. Señor, a tu tiempo tú nos darás la bendición. Y Sara, ya entrada en años, ya no menstruaba, ya no nada. ¿Y Dios qué hizo? Volverla en la vida. Porque es que para Dios no hay nada imposible si tú puedes creer. Han abierto bares, han abierto discotecas. Todo mundo sale a comprar, todo mundo sale a mercar. ¿Y la iglesia dónde está? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Así que tú debes vivir en la gracia que te dio Dios, porque a Él le plació. Ya lo hemos visto en los versículos anteriores, en los estudios anteriores. A Dios le plació. A Dios le plació mandar a su Hijo, que muriera por ti, te rescatara, pagara el precio que debía pagar e introducirte en la gracia. Así que tú debes vivir tu vida cristiana, no por temor. No, es que a mí me prohíben. Y entonces uno oye a todo mundo diciendo, no, es que a los evangélicos les prohíben. No, a ti no te prohíben. Yo tengo que ser consecuente con el llamado que recibí, porque Dios pagó un gran precio, que fue la vida de su mismo Hijo unigénito. Por lo tanto, yo no debo cometer un acto que vaya en contra de aquel que dio su vida por mí. Si ves la diferencia de vivir un evangelio en la gracia de Dios, no por temores. Hermano, es que tengo que entrar en ayuno, porque no, Satanás me está tentando. Y bueno, y lo está tentando, ¿por qué? No, hermano, es que siento que me está tentando. ¿Y por qué? No sé. Pero resulta que esa persona se la pasa 10 horas pegado al celular, mirando la internet, mirando cuánta basura entra a su mente, y sin embargo Satanás lo está tentando. La persona no es consecuente, la persona no dice, alto, un momento, esto me edifica, esto me nutre. Mira lo que dice Efesios 2:8. Efesios 2:8, lo que es vivir en la gracia de Dios. Efesios 2:8. Pues por la bondad de Dios habéis recibido la salvación por medio de la fe. Entraste a la gracia por medio de la fe. No es algo que vosotros mismos hayáis conseguido, sino que os lo ha dado. Sino que os lo ha dado. La gracia Dios te la dio. Nadie te puede sacar de la gracia porque ya te la dieron. Pero ¿cómo estás viviendo en la gracia de Dios? Efesios 2:9. Leámoslo. Efesios 2:9. ¿Cómo estás viviendo? Porque entraste a la gracia. Mira lo que dice Efesios 2:9. No por el resultado de tus propias acciones. De modo que nadie puede jactarse de nada. Nadie puede decir, es que yo he hecho, es que nadie ha hecho más que yo. No te jactes que eso de nada te sirve. No. Ese es el resultado de tú estar viviendo en la gracia, porque Dios pagó un precio por ti y tú te has dispuesto a hacer y a servir a Dios. ¿Qué es vivir en la gracia? Efesios 2:10. Vámonos a Efesios 2:10. Pues Dios es quien nos ha hecho, quien nos ha creado en Cristo. Estás entrando en la gracia. Jesús, para que hagamos buenas obras. Comenzamos a vivir en la gracia. Para que hagamos buenas obras, según lo que Dios había dispuesto de antemano. Es importante entender que tú eres salvo. Y esa salvación se manifiesta en ti porque hay un fruto, no frutos, un fruto. Un fruto, dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Un fruto. ¿Cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu Santo y no obras.
Porque el fruto de la salvación es la evidencia que el Espíritu Santo da a tu vida del testimonio que eres salvo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Qué es vivir en la gracia de Dios? Efesios 4, 22. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Versículo 23. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu. Versículo 24. Estamos hablando no de entrar, sino ya de vivir. Vivir. Para tú vivir en la gracia de Dios, porque la entrada la dio Dios, ahora tú disfruta de ella y vive. Efesios 4:24. Y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. En la verdad. Así que el sufrimiento que vamos a empezar a estudiar de Romanos 8, versículos 18 al 22, donde el apóstol comienza a hacer un paralelo entre el sufrimiento del cristiano, el sufrimiento de este mundo, la libertad que Dios le dio a sus hijos, la libertad que viene para el planeta Tierra, porque los que estaban oyendo el evangelio eran judíos, prosélitos, que conocían de la tradición, que conocían de la ley. Por tanto, el apóstol tenía que decirles en su nueva vida, en su nuevo vivir en la gracia, van a empezar en la tierra a disfrutar de la compañía de Dios, proyectándose a lo que Dios hará, glorificándonos cuando tengamos que morir y nuestro cuerpo sea renovado para vivir eternamente juntamente con Dios para siempre. Eso es lo que Dios ha querido enseñarte. Pero muchas veces los cristianos asumen que el sufrimiento que tienen es como consecuencia de haber entrado en la gracia. No todas las veces. Ni el sufrir te hace cristiano, ni el no sufrir te hace cristiano, sino te hace parte de vivir tu vida en la gracia. Así de sencillo. Muchas veces los cristianos creen que Dios los castiga. Y resulta que no se dan cuenta que son actos que han cometido. Ejemplo, una persona sabe que no puede tomar cafeína, sabe que no puede tomar dulce, pero es las 8 de la noche y se toma un delicioso café cargado de azúcar, cargado de cafeína, y luego dice: el diablo me está atacando. No, un momento, es que tú cometiste un error. Tú cometiste una ligereza. Y eso no indica que estés o no estés. No. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, estás viviendo en la gracia de Dios. Por lo tanto, disfruta la gracia de Dios en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza, en cosas buenas o malas, porque tu proyección no es esta tierra. Tu proyección es el cielo. Por eso Abraham dice que no se sometió a decir: bueno, Señor, tú me diste esta tierra, vamos a construir aquí un par de edificios, a ver cuál es la ingeniería. No, vivió en carpas, en chozas, proyectándose ¿a dónde? A su morada celestial. Porque su vida de vivir en Cristo le permitía disfrutar de lo que Dios había hecho para él. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca del sufrimiento. Leámoslo. ¿Por qué?
Porque el sufrimiento que hay en la tierra se desató por causa del pecado. Así de sencillo. ¿Lo dice Romanos? Lo dice Romanos. El sufrimiento, la tierra fue puesta bajo maldición. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, ¿Dios qué le dijo a la tierra? Cardos, espinos producirás. Sin embargo, Dios le prometió a la nación de Israel que habría una renovación de la tierra. ¿Y dónde se cumple eso? Cuando sea destruido el poder del pecado y de la muerte. ¿Y cómo se destruye? Cuando tú y yo moramos. No hay otra manera. Eso muy claramente lo dice el apóstol Pablo y yo ya te lo expliqué hace unos 5 programas. Mira lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Versículo 19. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que somos sus hijos. Versículo 20. Pues todo el mundo está confundido, y no por su propia culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza. Versículo 21. De ser liberado de su destrucción. Tienen la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Versículo número 22. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Versículo número 23. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere de todo el sufrimiento en silencio. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es a los judíos que estaban esperando lo que debía cumplirse en Isaías, que no está en el estudio, Josué, en Isaías 65:17, lo voy a leer, no está. Porque he aquí que yo os crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿Qué están esperando los judíos? Que se cumpla esto. Por eso levantaron un Mesías. Pero ese Mesías no es el anticristo. Porque recuerda que la Biblia dice, vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Y cuánta gente tonta, por no decir la otra palabra, le besan la mano, corren detrás, pero para los judíos es uno más de los que se ha levantado. Y hablando con los judíos, gente que conoce, dice, no, ese no puede ser el anticristo. Porque ellos siempre miran los judíos qué prototipo hay y lo van como emparejando. Haga de cuenta, usted va armando un rompecabezas y busca la ficha y la va acomodando. Y si la ficha no le da, pues usted sigue buscando otra hasta que termina de armar el rompecabezas. El rompecabezas se termina de armar cuando la iglesia sea arrebatada. Tú lo creas o no, así la Biblia lo dice. Cuando venga el Señor y haya un rapto de la iglesia y sea quitada la iglesia y con ella el Espíritu Santo, porque recuerda que el Espíritu Santo vino por causa de ¿quién? ¿Por quién vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se movió en Samuel, en Sansón, en David, en Saúl, pero no permanecía, venía. El estanque de Betesda venía. Pero el Espíritu Santo vino a quedarse, a permanecer y a vivir en el creyente. ¿Cuándo? Cuando Cristo lo prometió.
Y Cristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no viene a ustedes el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual me mostrará a mí, el cual tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo está por causa de la iglesia. La iglesia debe ser arrebatada y juntamente con ella el Espíritu Santo. Si tú no lo crees, qué lástima por ti, pero yo así lo creo. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia acerca de lo que te vengo explicando, de que entrar a la gracia es distinto a vivir en la gracia. La entrada a la gracia te permite entrar al parque. Yo le decía, Señor, ¿cómo le puedo explicar a la gente que vivir en la gracia a veces se cometen errores y a veces no? Pues en cierta ocasión vino a mi memoria, me invitaron a un parque aquí en Bogotá. Y cuando lo invitan a uno de esos parques le ponen una serie de seguridades, ¿no? ¿Qué es lo que le ponen? Mami, le bajan a uno algo cuando va a subir al coaster, ¿es? Que le bajan a uno algo y se lo ponen. O en la montaña rusa. Y resulta que yo me las di de artista y metí las manos cuando bajaron las palancas. Pues las palancas se bajan y toman ya todo, porque eso es algo neumático, algo ahí, bueno, toman como si fuera la persona de tal manera que la sujetan a la silla, pero no la dejan tampoco tan apretada, porque imagínense, yo metí las manos para quedar flojito. Yo dije, no, eso debe ser uno incómodo allá en esas alturas y uno apretado. Y empezó eso a funcionar, cuando qué cosa tan horrible, no pude disfrutarlo, porque quedé tan suelto que a veces pensaba yo que me iba a salir. Así que dije, no, dejemos que baje eso bien a la pierna, no voy a volver a meter las manos, porque mi experiencia me dice que no lo debo hacer. ¿Cuántos cristianos cometen un error, pero no aprenden? Siguen cometiendo el mismo error. Y resulta que un día de esos, pues se le va a salir eso y se va a matar. Y si se mata, pues deja de vivir. Así de sencillo. Tú tienes que tener cuidado. Tienes que aprender. De los errores se aprende. Nadie es perfecto. Tú vives en la gracia porque quien te introdujo a ella te está diciendo, si tú pecas, yo te perdono. Y esto no quiere decir que peque y rece empate. No, un momento. Tú tienes que aprender que vivir en la vida cristiana hay errores, hay aciertos, pero igualmente quien te introdujo en la vida de la gracia fue Cristo. Y el hecho de que te haya introducido no quiere decir que tú puedas hacer y deshacer como muchos dicen. Ya salvos, para siempre salvos, pequemos, bailemos, hagamos lo que sea, porque igualmente no. Eso indica que tú entraste a la gracia, pero no estás sabiendo disfrutar de los beneficios que Dios tiene, de la libertad que Dios te ha dado. Romanos 5:2. Veamos lo que dice la Biblia. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por ello es importante que tú evalúes tu vida. ¿Has cambiado? ¿Tratas mejor a tus hijos? ¿Tratas mejor a tu esposa? ¿Tratas mejor a tus empleados? Ya no los gritas, ya no los ves como demonios, ya no los ves como algo que, mejor dicho, son esclavos. No, son colaboradores y el respeto se gana pues cuando uno sabe que debe respetar a la otra persona. ¿Qué Dios ha hecho en ti? ¿Cuál es el testimonio que el Espíritu Santo ha dado a tu vida?
Porque recuerda que el vivir en la vida, en la gracia de Dios, tiene que haber un testimonio. Y eso está en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Hay un testimonio. ¿Y cuál es ese testimonio? El Espíritu es el mismo que se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es ese testimonio? Pues el fruto. Por eso la Biblia dice, aírese, pero no peque. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurta, no hurte más. La Biblia está diciendo, tú tienes que ir creciendo, ir aumentando, ir cada día perseverando, ir cada día autoevaluándose. Por eso, ten cuidado, porque hoy yo también ponía otro ejemplo a alguien que me preguntaba, ¿qué era vivir en la gracia? Yo le dije, bueno, vivir en la gracia es cuando alguien te paga el tiquete, tú entras, no lo podías pagar, te lo pagaron, entraste. Pero resulta que tú pensaste que ir a un parque de diversiones era ir en chanclas y con una pantalonetica. Así tú pensaste. Así muchos cristianos tibios viven unas vidas en la vida cristiana. Creen que ir a un parque de diversiones es ir en chanclas y llevar la pantalonetica, y resulta que cada nada que a uno le bajan esas cosas, pues le van friccionando las piernas, y cuando uno se da, pues termina apoyado porque no hay nada que le proteja la pierna sino la pantalonetica. Y resulta que en una de esas vueltas que dan los aparatos, botaste las chanclas, entonces quedaste descalzo. Otros dicen, no, vivir la vida cristiana es ponerme mis zapatos de ¿cómo se llaman esos zapatos, amor, elegantes? Esos zapatos que uno carga para todo lado, que se pone con un vestido de paño, se va en tacones las mujeres, y resulta que se pone un vestido de paño y se va al parque de diversiones. Entonces el que tiene su pantalonetica y sus chancletas comienza a criticar al que está vestido de paño, y el que está vestido de paño comienza a criticar al de las chanclas, y resulta que cuando se dan cuenta ninguno de los dos está disfrutando, sino están criticando. Esa es la iglesia de hoy. El uno critica al otro, el otro critica al otro, pero bueno, allá cada uno con su cuenta. Pero resulta que entra un tercer personaje y él lleva sus tenis y su sudadera. Y empiezan los tres a mirarse y a criticarse. Cuando al final de todo, ¿quién fue el que disfrutó del parque? Pues cada uno. Y cada uno lo hizo a su manera. Y cada uno tuvo su acierto y su desacierto. Y cada uno cuando mira dice, verdaderamente, debo traer lo apropiado para venir a un parque de diversiones. Y es ahí cuando se cumple la parábola de Jesús, que habían 10 vírgenes, ¿sí o no? 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Todas eran vírgenes. Se supone que todas habían recibido al Señor, que todas habían entrado a la gracia y que todas estaban viviendo en la gracia, porque una persona virgen es alguien que pues no conoce hombre. Una mujer virgen o algo virgen es algo que no se ha llenado de levadura, o no se ha llenado de nada malo, no se ha contaminado, mejor dicho. Se me van las palabras. Es alguien puro. Pero resulta que las prudentes tenían aceite y las imprudentes no. O sea, está diciendo, hay cristianos que están esperando el Mesías. Ay, llegó el Mesías, voy a arrepentirme ya. Pero es que eso de eso no consiste la vida en Cristo. La vida en Cristo es si se levanta o no se levanta, yo vivo para Dios. Si se muere o no se muere, yo vivo para Dios. Como alguien un día le dijo, es que usted muere con Dios, vive en Dios. Pues sí, es que nosotros estamos, es porque vivimos, porque Dios vive. No hay otra razón de ser. Y entonces comienzan así. Y van así por la vida. Así que ten cuidado. El sufrimiento o la prueba o la tribulación podemos verla más ampliamente en Santiago 1:16. Santiago 1:16 dice que cuando alguno es tentado, leámoslo, Josu, cuando alguno es tentado, está bien adelante, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede tentar a nadie, ni es tentado por el mal. Nadie puede echarle la culpa a Dios, sino la Biblia dice, cada uno de su propia concupiscencia, o sea, de lo que hay dentro, de tu vivir. ¿Has orado? ¿Has leído la Biblia? ¿Has ayunado? Porque es que mucha gente ayuna para que Dios les dé un carro. Mucha gente ayuna, deja así Josué. Mucha gente ayuna para que Dios les dé una esposa. Mucha gente ayuna para que Dios les dé plata. Y bueno, ya han acortado los ayunos con los pactos. Entonces la gente pacta para que Dios le dé cosas. O sea, creen hacer un trueque con Dios. Entonces venga, hagamos nuestro trueque Dios. Y resulta que haciendo nuestro trueque, entonces nos va a ir muy bien. Y vamos a poder hacer cosas. No. El vivir tu vida en Cristo debe ser el resultado de tu análisis y decir verdaderamente, tú pagaste un gran precio por mí. Yo no puedo mentir más a mi esposa. Yo no puedo mentir más a mi jefe. Yo no puedo mentir más a mí mismo. Sino tengo que parar la mentira y ser un hombre que agrade a Dios. A mí nunca se me olvidará algo que le dijo un amado pastor a un cantante. En cada acción de tu vida, pregúntate, ¿qué haría Dios o qué haría Cristo en tu lugar? ¿Cristo sería envidioso? A mí me dio risa hoy que estaba buscando algo y le pregunté a un amigo y me dio un teléfono y él me dijo, pero mire lo curioso, Jorge. Yo le dije, ¿qué? Dijo, yo compré unas lámparas de esas para un lugar que tengo que alumbrar, pero mi vecino, que es de la misma religión suya, creyó que yo iba a poner todo eso y mandó iluminar toda su fachada. Y él me decía, mire la envidia. Yo decía, pues sí. Y después salimos diciendo, es que Satanás se ha levantado. No, eres tú, porque tus acciones, por tu manera de hablar. Hay mucha gente que cree tener la verdad. Mira lo que dice 2 Corintios 11:19. Josu, te doy tiempo para que lo busques. 2 Corintios 11:19. Dice la Biblia. 2 Corintios 11:19. Después de todo, dice 2 Corintios 11:19. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. ¿Qué está diciendo? Hay gente que le fascina que les calienten el oído, que les calienten, mejor dicho, las orejas, hablando y desmeritando a otros, pero son felices. Es que ese y yo no. Y mire lo que dice el versículo 20 de 2 Corintios 11:20. Aguantan cuando alguien los esclaviza y les quita todo lo que tienen. Se aprovechan de ustedes, toman el control de todo y les dan una bofetada. Esos son los bobos útiles cristianos que viven una vida porque otro la vivió, que viven una vida porque otro testificó, que viven una vida porque otro les dijo, pero no van a la cruz de Cristo y viven su propia vida, por lo que Dios te habla a tu conciencia de que es vivir una vida en Cristo. ¿Cuánta gente ha perdido sus hogares y sus familias porque se la pasan como un ratón en biblioteca? No todo es pecado, todo es malo. Y resulta que pasó esta pandemia y todo el mundo quedó en la casa y hubieron de todo, pero el mundo siguió. No. Mira lo que dice el versículo 21 de 2 Corintios 11:21. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles
para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Segunda de Corintios 11:22. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son ellos israelitas, también yo lo soy. Son descendientes de Abraham, también yo soy. Versículo 23. Son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más, me han seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Versículo 24. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Versículo 25. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces fui naufragado. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mal. Versículo número 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en males. Enfrenté peligros de los hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. Versículo 27. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantener abrigado. Versículo 28. Y además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. Pero mira lo que dice el versículo 31. Adelántate, Josué. Segunda de Corintios 11:31. Dice: Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Así que tu vivir en la vida cristiana, en la gracia, solo se escribe con tu propia historia y no es repetitivo con los demás, porque Dios trata de manera personal contigo, de manera diferente a lo que lo puede hacer con mi esposa, con mis hijos, con mi padre, con mi madre. ¿Cuál es el secreto? Vive tu vida en la gracia, en oración, en ayuno y en lectura de la Biblia, y no permitas que otros vengan con una serie de cosas a tratarte de desvirtuar y a tratar de decirte: tú no eres cristiano. No, tú no eres, no. Tú eres porque en tu espíritu el Espíritu Santo muestra: ¿hay frutos? ¿Hay fruto? ¿Eres paciente, benigno, bondadoso? ¿Tienes fe? ¿Hay fruto? ¿Se muestra un fruto? ¿O por lo contrario, en tu corazón hay idolatría? Entonces ya ves a tu pastor como el ídolo. Ya ves a tu pastor como el personaje más grande. Y tu pastor comete toda barbaridad contigo y tú eres feliz. Es que es mi pastor. No, ten cuidado. No puedes ser idólatra, porque ningún idólatra entrará al reino de Dios. Así que si tú eres hijo de Dios, tienes que saber que eres hijo de Dios porque por la gracia de Él entraste a su gracia, no porque tú hiciste, por lo cual Dios te hizo tu hijo, Dios te adoptó, Dios te ha prometido una heredad, pero esa heredad no tiene que ser en la tierra, sino esa heredad tiene que ser en el cielo, porque muy claramente dice Romanos 8:17, por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tú tienes que sufrir como Él para compartir su gloria. ¿Su pueblo lo desechó? Sí, su pueblo lo desechó.
Su pueblo lo ultrajó, su pueblo lo ultrajó. Su pueblo lo escupió, su pueblo lo escupió. Pero tú debes concluir en una cosa. Para tú ser hijo de Dios y tener parte con Dios, tienes que estar en una relación correcta con tu Creador e independiente de lo que estés viviendo, porque sólo así tendrás paz en cada situación, por lo cual lo que tú estés atravesando lo entenderás cuando tu vida se somete a la cruz de Cristo. Hay muchas cosas que no entendemos, pero yo digo, Señor, tú tienes algo mejor para mí y cada día tú tendrás algo mejor para mí. Permíteme orar en esta hora. Permíteme que todo este mensaje tú lo puedas entender y tú puedas vivir en libertad. ¿Por qué tanto temor en la iglesia? ¿Qué es que esta pandemia? ¿Qué es que esto? ¿Por qué tú no vives en Cristo? Es que la vida nadie la tenemos comprada. Hoy estamos y mañana no. Pero lo importante es que yo aprenda a vivir en mi Señor, a creerle a mi Señor. Han llegado momentos de soledad y todos mis compañeros se agolpan y me dicen, ¿qué soledad? Yo les digo, no hay soledad. Dios aparejará a los clientes y suplirá nuestros gastos, porque Dios es así. Y todos se ríen. Al rato todo el mundo ve ese local lleno y todos dicen, verdaderamente hay que creer. Y yo les he dicho, no solamente creer, sino hay que recibir al que te da el poder para creer. Jesucristo, no hay otro. Jesucristo, no hay otro. El tiempo ha pasado, pero déjame orar por ti. Quiero pedirle a Dios que te dé paz. No sé qué adversidad estés pasando, qué problema estés pasando. Confía, Dios te dará la paz para que pases cada situación en la paz de Él, y la paz de Él, dice la Biblia, sobrepasa a todo conocimiento. Dios te dará más adelante la razón por qué no permitió que tú obtuvieras ese empleo, el por qué Dios no permitió que tú tuvieras ese trabajo, el por qué Dios no permitió que tú tuvieras ese negocio, el por qué Dios no permitió que tú hicieras ese viaje, el por qué Dios ha permitido todo lo que ha pasado, porque Él te ama y Él quiere que tú entres a tu lugar secreto a solas y en lo secreto ores a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Padre Celestial, yo clamo por cada persona que me ve. Yo solo te pido que tú afiances esta palabra en sus corazones. Que ellos entiendan que entrar a la gracia no es de nosotros. No es por mérito nuestro. Es porque a ti te plació enviar a tu Hijo para que pudiéramos a través de su muerte recibir vida y entrar a la gracia. Pero también dame la capacidad de vivir la vida en libertad, en gozo, en paz, en paciencia, sabiendo que todo lo que pasa en la tierra nada tiene que ver con lo que tú tienes preparado para mí en el cielo. Por eso, Padre, te doy gracias a ti por permitirme entender que esto que vivimos en la tierra es un leve pasar, porque por la eternidad viviremos contigo en bendición y gozaremos de todo lo que tú tienes preparado para nosotros, porque en la eternidad ya no hay poder de la muerte, ya no hay nada corruptible que nos pueda atar, porque seremos incorruptibles y seremos inmortales y viviremos por ti y viviremos en ti para siempre. Haz entender a tu pueblo esta palabra. Haz entender a la iglesia esta palabra. Avívalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios les bendiga. Dios les guarde y les amamos mucho. El Ministerio Internacional
Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.